estudiar el libro de Filipenses, nosotros vemos cómo un hombre puede llegar a amar tanto a Dios, cómo un hombre puede llegar a conectarse tanto con Él y a pesar de las circunstancias adversas, el poder decir que está gozoso de ser alguien que ama a Jesús. Y en una de sus cartas, como el día de hoy, el verso 5 al 8 del capítulo 2, dice: Jesús es nuestro modelo a seguir. Hoy en día muchas personas seguimos ejemplos de ciertos personajes. Los niños se quieren parecer al papá, después cuando son adolescentes ya no se quieren parecer al papá, tienen su artista favorito o su líder, quieren parecerse a ellos. Pero la pregunta es, ¿a quién te quieres parecer tú? ¿A quién quieres seguir tus pasos? Muchos siguen a Bolívar, defienden los ideales de Bolívar, defienden los ideales de San Martín, del Che Guevara, pero nosotros como cristianos, ¿quién es nuestro modelo a seguir? Y yo creo que si comparamos a Jesús con todos estos hombres, yo creo que Jesús les va a dejar muy lejos a ellos. Mientras ellos en sus tumbas se están pudriendo, Jesús está vivo y sigue gobernando este mundo. Entonces nuestro modelo a seguir, a quien debemos realmente, en el que realmente debemos poner nuestros ojos, es en Él. Mira lo que dice el verso 5. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo conecta esta sección con la anterior pidiéndonos que pensemos. Y no solo que pensemos, sino que podamos sentir como Jesús sintió. Sentir lo que Jesús sentía. Eso es un desafío grande. No solo dice pónganse una camiseta con mi rostro. No solo pongan en su carro mi nombre. Dice vayan más allá. Sientan lo que yo siento. Es como tú dices, Jesús está diciendo ponte en mis zapatos. Es lo que mucha gente dice, no, ponte en mis zapatos, siente lo que yo siento. Ama de la manera que yo amo. Y mira lo que dice. La pregunta es, ¿qué sentir hubo en Cristo Jesús? Y en Hebreos capítulo 12 nos dice cuál era el sentir que había en Cristo Jesús. Este es un texto que nos dice esto. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Cuando usted se pone a pensar, ¿había ese sentir en Jesús de sufrir? Y hoy en día vivimos en una sociedad donde dice, cree en Jesús y serás feliz. Cree en Jesús y no tendrás problemas. ¿Sabía que es una teología muy peligrosa? Te está haciendo un hombre inútil, porque yo he aprendido que uno se hace fuerte a través del entrenamiento duro. Los problemas sacan lo mejor de ti. Las adversidades te hacen mejor cada día. El dolor es como te va preveyendo de futuros errores que vas a cometer en el futuro. Entonces mucha gente dice, vengo a Cristo y entonces soy feliz, no me pasa nada. Ese cristiano nunca crecerá. Ese cristiano jamás podrá hacer frente a las circunstancias adversas de la vida. La cruz hizo de Jesús un hombre al cual usted y yo adoramos hoy en día. Dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. La palabra sufrimiento hoy en día se ha quitado de la Biblia, de las predicaciones, de los sermones. Se ha quitado realmente. Y el sufrimiento muchas veces nos hace mejores personas, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él sabía que hay una sola manera de sentarse en el trono de Dios y era a través del valle de sombra de muerte. En el camino había un Gólgota, había un camino al Calvario, había desprecio, había humillación. Él sabía todo esto. Y después dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Aquí está diciendo, ánimo, no se desmayen. Sientan lo que él sintió. Él pudo haber renunciado al mismo momento que llegó a la tierra. Usted se pone a pensar, escogió la cruz, escogió los clavos, escogió la tortura, escogió la soledad, escogió vivir con 12 hombres imperfectos, escogió una choza para nacer, escogió rescatarnos. Entonces tú te pones a pensar, es el sentir que debe haber en nosotros. El no solo esperar que alguien haga algo por mí, sino hacer algo por alguien. Y él hizo por todo el mundo. ¿Usted escogería los clavos? ¿Escogería una cruz? ¿Escogería la soledad? ¿Escogería la traición? Dice, bueno, aquí vamos a reunirnos 12. Yo tranquilo, no te preocupes, sé que me vas a traicionar, pero no hay problema. Entonces, vivimos en un mundo que no está sintiendo lo que Cristo siente. ¿Y por qué sufrió todo esto Jesús? ¿Por qué la cruz?
porque era el único medio de salvación para este mundo. Y nosotros también debemos predicar la cruz, porque la cruz es el único medio por el cual el ser humano es salvo. No es salvo por venir a la iglesia, por sentirse feliz, por comprar un nuevo carro, por ganar la lotería, por ser sano. Es a través de la cruz, la predicación de la cruz. Entonces, vemos, la implicancia es que si Jesús estuvo dispuesto a dejar de lado sus propios derechos en obediencia a los propósitos más elevados de su Padre, ¿por qué no podemos nosotros hacer lo mismo? ¿Por qué no hemos hecho lo mismo? ¿Por qué no podemos tener su mismo sentir y considerar a los demás, servir a los demás y no estar preocupados por el sufrimiento, sino estar preparados para enfrentar y salir victoriosos del sufrimiento? ¿Estamos claros hasta aquí? Es el sentir que hubo en Cristo. Y ahora Pablo nos dice, el rey se convierte en siervo. Es increíble, ¿cómo es que un rey quiera ser siervo? Cuando hoy en día vemos que los siervos quieren ser reyes, ¿no? Pero él se convirtió en siervo. Y mira lo que dice, el cual siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Hoy en día, ¿obedecemos hasta cuándo a Dios? Hasta cuando una chica me gusta y es atractiva, hasta ahí soy cristiano, y de ahí me olvido que soy cristiano y me uno en yugo desigual, no, hasta ahí está nuestra obediencia. O hay la oportunidad de hacer un negocio y aunque sea ilícito lo hago, hasta ahí soy cristiano. Pero dice, obediente hasta la muerte. Pero veamos, Jesús es Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios se hizo hombre. Y yo creo que San Juan capítulo 1, verso 1, lo dice más claro todavía. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pablo está comenzando a dejar en claro a los filipenses, al hombre que ustedes sirven, al hombre al cual ustedes deben imitar, es Dios. No es el pastor, no es un líder humano, es Dios mismo que se hizo carne. Eso significa humillación, humildad, renunciar. En Colosenses 1:15, en Apocalipsis 1:8, en Juan 10:30, en Juan 17:15 dice, Jesús es Dios. Muchos de nosotros pensamos, Jesús es un hombre, Jesús es un profeta, un gran maestro. Si usted piensa que es un hombre, un gran maestro, un profeta, está en graves problemas. Jesús es Dios. Él es Dios. Y con eso en mente vamos a ver, el rey se convirtió en siervo, pero ¿cómo lo hizo? Y aquí vamos a ver 5 cosas que él hizo para convertirse en siervo. El primero que vamos a ver es esta. Se despojó a sí mismo, dice el texto. Siendo forma de Dios, sino el verso 7, se despojó a sí mismo. ¿Y qué significa despojarse a sí mismo? ¿En qué sentido quiere decir Pablo que Cristo se despojó a sí mismo? Ciertamente no es que abandonar alguno de los atributos divinos o esenciales. La morfe de Dios no podría ser abandonado sin que Él dejara de ser quien era. No de su deidad, no de sus atributos. Dejó su posición de rey, que es diferente. Dejó su posición. Él tenía el trono, pero decidió caminar con nosotros. Decidió servir a los que deberían servirlos. Decidió honrar a los que no merecían ser honrados. Decidió salvar a los que no merecían ser salvados. Eso es lo que está diciendo aquí. Se despojó de sus riquezas celestiales, de su trono, de la adoración de los ángeles. ¿Cuántos de ustedes estaría dispuesto a dejar todas las comunidades que usted tiene ahora mismo e irse de misionero a comenzar una iglesia en Burundi, África? No, dices que Cuenca es la ciudad más linda y tengo mi casa, mi carro, mi sueldo alto, ahí estoy feliz. Pero un día Dios puede desafiarte a hacer algo por su reino de la manera que Él hizo, despojándose de todo. Y mira lo que dice 2 Corintios 8:9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Solo cuando hay amor hay renuncia. Y cuando hay egoísmo no quieres renunciar a nada. Eso ocurre también en las parejas. Cuando hay amor hay renuncia a mi orgullo, a mi vanidad, a mis caprichos. Pero cuando no hay el amor, cuando no hay amor, tú dices, si yo no soy feliz, entonces aquí todo se acaba. Si yo no me siento bien, entonces te dejo. Si yo no soy atendido
en la iglesia y abrazado, entonces me voy. Pero aquí dice algo importante, que por amor a nosotros se hizo pobre. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a renunciar a todo para que alguien sea mejor que nosotros? O tenga lo que nosotros tenemos y nosotros dejemos de tener. Entonces dice, hay ese sentir en Cristo, en todos los cristianos. No solamente en el liderazgo cristiano, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Éramos unos pobres, miserables esclavos viviendo en el pecado. Y el rey se hizo siervo, caminó con los hombres, para que ahora la Biblia nos llame a nosotros como reyes y sacerdotes. Linaje escogido, real sacerdocio. Nos encanta decir esas cosas, ¿no? Pero tenemos que ver el proceso por el cual nosotros llegamos a hacer todo esto. Porque un hombre decidió renunciar a su deidad, a su posición en el cielo, Jesús. Después, tomó forma de siervo. Esta es una de las cosas que los cristianos no queremos. Tomar forma de siervo. Queremos que nos sirvan, queremos que estén constantemente la gente pendientes de nuestras necesidades. Ellos tienen que estar para nosotros, pero nosotros no queremos estar para ellos. Literalmente se convirtió en un esclavo. El rey del universo dejó su trono y se fue a vivir a la aldea de los esclavos. ¿Haría eso usted? A la aldea de los esclavos. En Juan 13:4 creo que describe claramente lo que hizo él como siervo. Y mira lo que dice. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Primero, ¿qué tienes que hacer para ser siervo? Levantarte de la posición de rey. Y después tienes que quitarte ese manto, esa autoridad y tomar una toalla. O sea, tomar la herramienta que te va a hacer siervo. Estamos tomando las herramientas que nos identifican como siervos. Se la ciñó, se la puso en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Hoy en día hablamos mucho de servicio, pero servimos poco. Hoy en día los sermones de servicio son espectaculares, pero el servicio es puesto en acción cuando yo realmente entiendo lo que Jesús sintió por nosotros la noche que lavó los pies de sus discípulos. Eso es interesante. Entonces, dice, luego puso un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Jesús se despojó a sí mismo para convertirse ¿en qué? En siervo. La pregunta es, ¿qué le impide a usted ser siervo? ¿Qué le impide servir a los otros? Su orgullo, su baja autoestima, porque hay mucha gente con la baja autoestima que piensan que por tomar una escoba se van a sentir inferiores. Pero Jesús dijo, el servicio es el camino a la grandeza, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Si Jesús pudo hacer el trabajo más miserable de esclavo, creo que usted y yo no podemos hacer cosas como servir a las demás personas en lo que requieran. Sí podemos. Tomó forma de siervo. Después, se hizo semejante ¿a quién? A usted y a mí. ¿Qué significa esto? Jesús se convirtió en hombre. ¿Cómo? Por la concepción sobrenatural de la Virgen María. Él se hizo hombre. En Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. La palabra carne viene del griego sarx, que significa naturaleza humana, la suya y la mía. Se hizo hombre y habitó entre nosotros. Eso es increíble. El Rey viene a habitar con nosotros, a vivir donde estamos nosotros. Y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús en su humanidad fue igual a nosotros, excepto que no tuvo pecado. Mira lo que dice el siguiente texto, Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, según nuestras semejanzas, pero sin pecado. Ahora, aquí está el desafío. Él se puso en nuestros zapatos para entender nuestra vida, pero también para decir, es posible vivir en santidad, es posible despojarse, es posible servir, es posible honrar al Padre, es posible. Él tuvo las mismas necesidades que usted y yo tenemos. ¿Tuvo hambre? Claro que tuvo hambre. Mira lo que dice Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Eso es increíble. Cuando tú pecas y vas donde el pastor, quizás el pastor te juzga. Pecador, sinvergüenza, debiste estar leyendo la Biblia en vez de la televisión. Pero en cambio el texto de Hebreos dice que se compadece de nuestras debilidades. Y dice, ¿qué más?
sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En las cosas que usted y yo estamos siendo tentados todos los días. Quizás estás siendo tentado en pornografía, estás tentado en la avaricia, estás tentado por la ira, deseas a la mujer de tu prójimo, etc. Todas esas cosas Jesús también fue tentado. Pero Él nos dejó la clave de cómo enfrentar esos pecados. Él, cada vez que fue tentado, utilizó la palabra de Dios para enfrentar las tentaciones de la vida. Cuando el diablo le ofreció y le fue llevando al desierto, escrito está, decía él siempre. Siempre decía, escrito está. Y él obedecía a la palabra, era más cognitivo que emocional. Porque nosotros emocionalmente nos dejamos guiar por cualquier cosa que vemos en el mundo. Si nos hace sentir bien, lo hacemos. Pero ¿qué tal si nos hace sentir bien y nos destruye la vida? Entonces tenemos que ser un poquito más cognitivos, mentales con Dios en la palabra. Tuvo las mismas necesidades que las nuestras. Tuvo hambre, que dijo a Zaqueo, hey, quiero comer en tu casa. Tenía sueño, se quedó dormido en la barca mientras los discípulos estaban a punto de ahogarse. Estaban pensando que se van a ahogar. Tuvo sed, pidió agua a la mujer samaritana. Lloró, Jesús lloró. Cuando Lázaro murió, ¿qué hizo él? Lloró. Sufrimiento. La depresión más grande que un hombre ha sufrido en la historia de la humanidad es él, en el Getsemaní. Cuando está hablando con el Padre, dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dice que sudaba el sudor era sangre. Esa es la depresión al máximo, la angustia al máximo, donde tu cuerpo está pero ya no soporta, porque sabe el dolor que se viene. Eso es sufrimiento. ¿Alguna vez hemos sufrido así? Entonces, Dios cubierto en carne de hombre, estuvo aquí en la tierra caminando con nosotros. Y Pablo quiere dejar bien claro a quién estamos siguiendo, a quién adoramos, a quién servimos, con quién caminamos, quién es Él. Y así como es Él, dice, ustedes también deben ser como Él. Ese es el desafío de Él. No es ser un cristiano con nombre, sino ser como el hombre que formó, que creó el cristianismo. Y ese es Jesucristo. Mira lo que dice el siguiente texto. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Qué es lo que están diciendo aquí San Juan? Dice, nosotros lo vimos. Y el desafío más grande de ellos era ser como Él, caminar como Él, dormir donde Él dormía, predicar como Él predicaba, amar como Él amaba, tocar a las personas que Él tocaba. Y dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. La pregunta es, ¿has visto a Jesús en acción? ¿Has tocado a Jesús? Ver a Jesús en acción es quedar admirado. Y ver a Jesús en acción es cuando una persona que tú ves que es un borracho, un drogadicto, viene a Jesús y su vida es cambiada. Y le preguntas, ¿quién te cambió? Nunca dice la iglesia me cambió, dice Jesús me cambió. Y ahí es cuando vemos a Jesús en acción, incluso en nuestras propias vidas. Vemos a Jesús en acción por todas las cosas maravillosas que Él ha hecho por nosotros. Porque tenemos un testimonio que compartir con los demás de lo que Él pudo hacer. Dice, y se nos manifestó, se hizo visible, pudieron tocarlo. Podría decir un día usted también, Jesús se me manifestó. Y la gente se va a preguntar, ¿y cómo se manifestó? No, eso trata a través de luces, de rayos, de cosas supernaturales. Se manifiesta cambiando nuestra forma de pensar, de mirar las cosas. Ahora ya no vemos como antes. Se manifestó en mi matrimonio porque ahora los dos seguimos a Cristo y hay armonía dentro de Él. Antes yo mentía mucho, ahora miento poco menos, ¿no? Porque Él se está manifestando cada día en mi vida. Antes yo era grosero con mis hijos, ahora soy un poquito más paciente con ellos. Ahora escucho a mi esposa, no solo le grito. Eso es Jesús manifestándose en nosotros. Y Él está diciendo claramente, y se nos manifestó. ¿Qué significa? Él tomó la iniciativa de manifestarse. Porque el hombre no está buscando a Dios. Si vemos esto vacío, ¿qué está pasando? No estamos buscando a Dios como quisiéramos, ¿no? Pero los que buscamos a Dios lo veremos. ¿Qué más? Se humilló a sí mismo. Este es otro tema que está Pablo tomando y dice, se humilló a sí mismo. Y usted se pregunta, ¿cómo es que se humilló a sí mismo? A Jesús no le humilló nadie, Él se humilló.
porque él sabía que era la única manera de ser exaltado. Lo veremos en la próxima semana. La humillación le llevó a la exaltación. ¿Y cómo es eso que se humilló? En su nacimiento. ¿En dónde nació Jesús? Primero veamos que Dios escoge a una adolescente, insignificante, a punto de casarse con un hombre maduro, José. No tienen dinero, no son dueños de hospitales, no son millonarios, no están en el palacio. Dos personas comunes y corrientes. Si usted fuera Dios, ¿dejaría que su hijo nazca en un hogar donde va a pasar muchas necesidades? Donde al momento de nacer ni siquiera va a tener una cama de hospital, sino un corral de animales donde va a nacer. Eso significa que Dios hace las cosas de la manera que nosotros no pensamos. Se humilló a sí mismo. Nacer en un establo. Hoy en día, ¿qué es lo que hacemos? No, mi hijo tiene que nacer en la mejor clínica con el mejor doctor, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es nuestra concepción. Pero dice, se humilló a sí mismo para darnos un ejemplo de no es donde naces, sino en quién te conviertes en el futuro, a dónde llegas y qué hacen tus acciones. Porque muchos de nosotros vivimos dependiendo de eso, de quién es nuestro papá, de dónde nacimos, de dónde venimos. Él nació en Belén, amigos. Una ciudad insignificante, ni siquiera existía en el mapa. Hoy en día Belén es conocida, hoy en día Belén es visitada, porque los cristianos sabemos el significado espiritual de Belén. Después, en su estilo de vida sorprende más todavía. No tenía un lugar donde vivir. Él no era como usted y yo decimos, esta noche me voy a mi casa y tengo una computadora y tengo una cama, una familia me espera. Él dijo a uno de sus seguidores que quería acompañarle, quiero que sepas algo, el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde poner su cabeza. Su estilo de vida era sencillo. No estaba preocupado de mañana dónde como, de mañana dónde voy a dormir. Su estilo de vida era súper sencillo. Cosa que hoy en día no vemos muchos de nosotros, ¿no? Queremos un estilo de vida alto, donde la casa más grande, el carro más caro, la ropa de marca, el barrio más exclusivo. ¿Por qué creen que Jesús no estaba buscando esas cosas aquí en la tierra? Porque Él estaba seguro de lo que tenía en el cielo. Y eso nos falta a nosotros quizás un poquito. Como dice Colosenses, puesto los ojos en Jesús. Dice, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra donde se destruyen todo. No tenía un lugar donde vivir, era un predicador errante. Predicaba en una ciudad donde le invitaban a comer, allá iba a comer. Sus amigos, ¿qué decir de su estilo de vida de amigos? ¿Qué es lo que decimos a nuestros hijos? Cuidado con llevarte con ese choro, ese ladrón. Ese es un cholo, ese es un mitayo, es un indio, eso decimos, ¿no? Pero ¿con quién se llevaba Jesús? ¿Cuáles eran sus mejores amigos? Dice los ladrones, las prostitutas, los fracasados, los hombres que no eran admitidos en la sinagoga. Esos eran los hombres con los cuales Él caminó. Y esos hombres cambiaron la historia del mundo porque llegaron, como dice, lo conocimos, lo palpamos, se manifestó a nosotros. ¿En qué se está manifestando Jesús en tu vida? Cuidado con hacer ese tipo de grupos en la iglesia. Es muy peligroso. Sus amigos, la mayoría pecadores. En su muerte, ¿qué decir en su muerte? ¿A usted le gustaría que le ejecuten en la silla eléctrica? Dice, no, es mi funeral yo quiero. Ya tengo comprado en Santana el terreno, porque es el cementerio más caro, ¿no? Quiero que mi funeral visiten todos los amigos y la gente elegante. Está todo arreglado. Su muerte fue la peor de las muertes. Fue lo peor que un hombre pudo haber experimentado. En su muerte Él fue humillado. Murió como el peor de los criminales de ese tiempo. Fue sepultado en la tumba de un amigo. No tenía para pagarse su propio funeral. En su muerte. Y la tortura, la humillación, el camino al Gólgota, los gritos de la gente, insultos, la burla. En su muerte Él fue humillado. Dice, a ese tengo que imitar, sí. Porque a través de ese sufrimiento, a través de todo lo que Él vivió, ha cambiado la historia del mundo. Como digo, hay un cristianismo muy peligroso que dice, ven y seas feliz. Y hay un cristianismo tan peligroso que no quiere las pruebas en la vida. Pero he aprendido que las pruebas me hacen mejor persona, me hacen más fuerte. Yo quiero correr 15 kilómetros, ¿qué tengo que hacer? Entrenar todos los días. Dice, nadie quiere entrenar, pero quiere ganar los 15 kilómetros, ¿no? Hay que entrenar y el entrenamiento a veces es doloroso. A través de las pruebas uno se hace fuerte. ¿Qué más hizo Él?
Esta es la otra cosa más importante. ¿Obedeció hasta dónde? Hasta la muerte. Estamos viendo Filipenses, ¿no? Dice, y obediente hasta la muerte. No fue fácil obedecer a Dios en esas circunstancias. Te van a rechazar, te van a torturar, te van a traicionar, te van a crucificar. Vaya de misionero a la tierra. ¿Se puede imaginar el diálogo entre su padre? Te van a rechazar, hijo. Tus amigos te van a vender, te van a negar. Todos van a estar en tu contra. ¿Te quieres ir allá? No vas a tener un lugar donde vivir. Las autoridades van a pensar que eres un loco. La gente se va a burlar de todo lo que tú predicas. ¿Quieres ir de misionero? Allá tienes que ir. No cuestionó las órdenes de su padre. Muchas veces los mensajes y las predicaciones, sobre todo hacia los jóvenes, se enfocan en cumplir nuestros sueños, nuestras metas, nuestros objetivos. Eso está bien. Yo mismo tengo sueños y tengo metas, pero para Dios nuestra alma es más importante. La obediencia es más importante. Yo siempre me pregunto, ¿estoy tratando de hacer realidad mis sueños o los sueños de Dios? Tus metas, tus sueños, tus anhelos. ¿Y dónde quedan las cosas de Dios para nosotros? ¿Dónde está Dios? Mira lo que dice 1 Samuel 15, 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué es más importante? Una de las cosas que podemos imitar de Jesús es la obediencia. Y la obediencia hasta la muerte. No dice obedece el domingo, dice obedece el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Obedécele. Y vuelve a obedecer el lunes, y el martes, y el miércoles, y el jueves. Vuelve a obedecer. Porque a través de la obediencia Dios hace cosas grandes con el ser humano. ¿Se acuerdan de Noé? Todos se burlaban de él, pero él hizo una barca y salvó a su familia. Quizás tu obediencia puede salvar a tu familia. Hablemos de Abraham. Dijo, sacrifica a tu hijo. La obediencia hizo que él se ha convertido, llamado en la Biblia, un hombre de fe. Después a Moisés, que dijo, ve y rescata a mi pueblo de Egipto. A regañadientes obedeció, pero obedeció. Y se fue y se convirtió en el hombre que nosotros admiramos ahora. ¿Y qué decir de Josué? Dijo, cruza el Jordán y reparte la tierra. Él pudo haber dicho, no, pues estos 2 millones son burros, no obedecen, no te creen, Señor. Pero él que hizo, se puso al hombro el proyecto de conquistar la nación que les pertenecía. Y lo hizo. ¿Y qué decir de la obediencia de Pablo? Vas a sufrir por mi nombre. Vete a predicar a las naciones. ¿Qué hizo él? Tomó su mochila y se fue a predicar a las naciones. Entonces, cuando aquí el mensaje de hoy fue imitando a Cristo, eso es lo que debemos hacer. La obediencia a Dios les hizo ser los hombres que ahora nosotros admiramos. Concluyamos esta noche. Conclusión. Jesús es nuestro modelo a seguir. No existe otra persona aquí. Él es nuestro modelo a seguir. Dice Efesios 4:13, ¿por qué tiene que ser Él nuestro modelo a seguir? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Solo obedeciendo podemos llegar a ser como Cristo, amigos. No teniendo un carro, no estando en un ministerio, no viniendo todos los domingos, no estando en todos los servicios de la iglesia, en todos los discipulados. Seremos como Cristo, obedeciendo en las pequeñas cosas que Él nos pide. Orar, servir, estudiar su palabra, amar a los enemigos, predicar el evangelio. En esas pequeñas cosas demostremos obediencia, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Por qué obedecemos? Para que nadie nos engañe. Un niño fluctuante es un niño, le ofreces 2 cosas. Un helado, un caramelo, él quiere todo. Llévalo al supermercado a un niño. Así están los cristianos muchas veces. Que van al supermercado sin plata, pero esperando que el papá les dé todo, ¿no? Y no quieren ser responsables. No saben ni para qué están comprando lo que quieren. Ni para qué compran lo que están comprando. Entonces, ¿qué aprendimos? ¿Qué más? Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pregúntele a los cristianos, ¿por qué va a la iglesia que quiero ser feliz? Quiere ser feliz, pero sabía que la felicidad también tiene el otro lado de la moneda. Los hombres llegan a ser felices cuando han aprendido a enfrentar las circunstancias a través del dolor. De tal manera que ya no les sorprende las cosas difíciles de la vida.
Y eso es Pablo dice, mi gozo está en Cristo. He aprendido a contentarme cualquiera sea la situación y sé vivir en la pobreza y sé vivir en la riqueza. Pregunta para concluir, ¿a quién estamos imitando nosotros? Imita a Cristo y verás el resultado en tu vida, no en la mía, en la tuya. Y cuando la veas y cuando el resultado comience a florecer y comience a ser visible, quizás mucha gente más va a querer ser como Jesús. Que Dios les bendiga. Póngase de pie para orar. Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. Gracias por desafiarnos a ser más como tú, Señor. Gracias porque nos pones claramente las cosas, que debemos estar puestos nuestros ojos en ti, Señor. Y yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú pongas en el corazón nuestro el anhelo de querer ser más como tú, de que tal manera que el mundo pueda ver en nosotros lo que tú eres, lo que tú sientes, lo que tú haces, lo que tú anhelas, Señor. Gracias por esta hermosa noche, Padre. En el nombre de Jesús, amén.